Buenas noches, ¿cómo están, señoras y señores? Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. Bienvenidos, iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar las tareas que ustedes tienen correspondientes al sábado 8 de abril del 2023 en relación a la materia de inglés. Ustedes aquí tienen algunas preguntas que ustedes tienen que dar contestación en base a la explicación que se les va a proporcionar en esta hora de clase. Se pueden formar sustantivos de otras palabras, la dice la primera pregunta, indica cuál es el procedimiento. Tienen que dar y ya les vamos a explicar en la presente clase. La siguiente dice con el sustantivo difficultly construya tres oraciones. Igual con el sustantivo duplication, igual construya tres oraciones. Esas tres oraciones, tanto del numeral 2 como del numeral 3, tienen que estar en relación a español e inglés. A continuación dice que escriban 10 sustantivos contables. La siguiente dice escriban 10 sustantivos incontables. Obviamente tienen que ser en inglés. Tienen que ser los sustantivos incontables y también los contables. Ya habíamos hablado un poco en clase, también les había dado, ya vamos a, y cuando tengamos ya clases normales, iremos desarrollando una serie de actividades en relación a estas temáticas. Dice la siguiente, traduzca los siguientes sustantivos. Tenemos power, tenemos rice, sugar, water. La siguiente dice, ¿cuántos tipos de sustantivos existen en inglés? ¿Será 8, será 3, 6, 5? Ya vamos a ver. La siguiente dice, es un ejemplo de sustantivo abstracto. Tienen que escoger. ¿Cuál será? Recuerden que el sustantivo abstracto es lo que nosotros no podemos ver. ¿Será child? ¿Será Charles? ¿Será police? ¿O será imagination? ¿Cuál será el sustantivo abstracto? Algo que no se puede ver. Ustedes tienen ahí. Facilito de responder eso. Y por último dice, es un ejemplo de sustantivo común. Ya vamos, perdón, esta última pregunta no está puesta. Esa última pregunta no se va. Solo es hasta la pregunta número 7. Hasta la pregunta número 7 tienen ustedes que desarrollar. Ahí tienen ustedes las actividades correspondientes al área de inglés. Tienen ustedes la información pertinente que nosotros ya iremos viendo, iremos desarrollando periódicamente en el transcurso de esta hora de clase. Vamos a iniciar con las actividades y vamos a irnos directamente a continuación. En la clase anterior que nosotros tuvimos en clases presenciales, nosotros ya habíamos hablado de los sustantivos, que son los sustantivos contables, los sustantivos incontables y una serie de actividades más. Se pueden formar sustantivos de otras palabras. Vamos a ver si es posible formar sustantivos a partir de otras palabras. Es posible formar sustantivos a partir de verbos o también a partir de adjetivos. Este recurso se conoce como sustantivación o nomilización en inglés. Es útil para toda la redacción académica porque previene la repetición de verbos y hace que el texto adquiera un tono más objetivo. En inglés es común la formación de sustantivos a partir de verbos o a partir de adjetivos. En la siguiente tabla ustedes van a poder ver en primera instancia cómo se forman sustantivos a partir de verbos. Y aquí tenemos en el siguiente cuadro, nosotros podemos ver el verbo, el sustantivo y la traducción. Por ejemplo, del verbo adapt se deriva el sustantivo adaptation. Adapt es adaptar, pero adaptation es adaptación. Tenemos igual conclude, que es el verbo. La sustantivación es conclusion. Conclude es concluir. Conclusion es conclusión. Confuse es confundir como verbo y la derivación del sustantivo confusion es la confusión. Demonstrate es el verbo, el sustantivo demonstration. Demonstrate significa demostrar, demonstration es demostración. Develop es desarrollar, development como sustantivo es desarrollo. Diagnose es diagnosticar como verbo, mientras que diagnosis es diagnóstico. Discover es el verbo, discovery es el sustantivo derivado y obviamente discover es descubrir, mientras que discovery es descubrimiento. Duplicate es el verbo que significa o se traduce al español como duplicar, pero duplication es duplicación. Duplicate, duplicar, duplication, duplicación. Reproduce es reproducir, reproduction es reproducción. Perform es actuar, performance es actuación. Entonces nosotros podemos ver cómo derivan a partir de un verbo
los sustantivos. Ahí tenemos la traducción tanto del verbo como de la traducción. Si nosotros podemos ver, prácticamente el sustantivo es el resultado de la acción del verbo. Por ejemplo, si en el primero vemos adapt, es adaptar, adaptar, qué sé yo, adaptarse al clima. ¿Qué es lo que sucede una vez que se ha adaptado el clima? Se produce la acción a través del sustantivo, que es la adaptación. Y así suceden con cada uno de los verbos y los sustantivos que hemos ido viendo en esta presente clase. La siguiente tenemos la transformación de los sustantivos creados a partir de un adjetivo. De esa manera, igual como hicimos con los sustantivos, acá tenemos primero los adjetivos y luego tenemos la derivación de los sustantivos. Vamos a ver igual la traducción. Por ejemplo, iniciamos con hungry, que es iracundo, hunger, que es la ira. Aquí vuelta se invierte a relación del verbo. Nosotros podemos ver que en este caso es adaptar, pero el resultado de adaptar se da la adaptación, da el resultado, la ejecución, ¿no es cierto? Ahora acá es lo inverso, por ejemplo, hungry es iracundo como adjetivo, el hombre, la producción mismo de la ira, mientras que el sustantivo es hunger, que es la ira como tal. Entonces, de aquí, de la ira, deriva que esté iracundo, ¿no es cierto? Se invierte la acción. Cerealless es descuidado, cereallessness es descuidado. Entonces, perdón, descuido. Entonces ahí tenemos la transformación. Cerealless, descuidado, cereallessness, el descuido, por quién se desarrolla el que sea una persona, por ejemplo, descuidada, a través de la acción del descuido. Lo mismo vamos a ver en las siguientes, por ejemplo, difficult es difícil, difficultly, la dificultad. Desillusioned es estar desilusionado, mientras que desillusionment es la desilusión, la acción por la cual provoca estar desilusionado. Excited es emocionado, excitement es emoción, happy es feliz, happiness es felicidad, injured es lesionado, injury es la lesión. Miserable es miserable, misery es la miseria, por lo cual se da que una persona sea miserable. Opportunistic es oportunista, mientras que opportunity es la oportunidad. Similar es similar, mientras que similarity es la similitud. Ahí tenemos igual la derivación del sustantivo a partir de un adjetivo. A partir de un adjetivo también se puede transformar los sustantivos. Esto permite que obviamente cuando exista un proceso de redacción sea más eficaz, sea más amplio el léxico que nosotros podamos ubicar en diferentes documentos de carácter educativo, de carácter científico, en lo que vayamos a investigar. Esa es la característica fundamental. Ahora vamos a ver la siguiente parte, continuando con este tema, vamos a ver los sustantivos compuestos. Hemos visto en español cuáles son los sustantivos compuestos, los que se forman a partir de dos palabras. Por ejemplo, ama de llaves, por ejemplo. Y así existen una serie de sustantivos en los cuales se van estructurando estas palabras de una forma compuesta. A partir de dos palabras se forma un sustantivo. Los sustantivos compuestos o compound nouns son aquellos que se forman a partir de dos palabras. Por ejemplo, rainbow, que es el arco iris, que se forma la suma de rain, que es lluvia, y bow es arco. Entonces, es una lluvia de arco, dicho traducido literalmente al español. Pero obviamente ya sabemos que rainbow es un arco iris. Existen diferentes formas de crear este tipo de sustantivos. A continuación vamos a ver una serie de reglas gramaticales mediante las cuales se pueden transformar o se pueden crear este tipo de sustantivos compuestos. Por ejemplo, tenemos a partir de un sustantivo más otro sustantivo. Por ejemplo, bedroom. Bedroom es cama, obviamente a partir de dos palabras. Tenemos bed, la primera, tenemos room, que es habitación, la segunda. A partir de estas dos se forma cámara. Sustantivo más sustantivo. Bed es un sustantivo y room también es otro sustantivo. Se unen y forman un sustantivo compuesto.
También se pueden formar a partir de un adjetivo más un sustantivo. Por ejemplo, tenemos whiteboard. White es el color como tal, white, y tenemos el white es un adjetivo calificativo, mientras que board es un sustantivo. Whiteboard se transforma en, o se traduce obviamente al español como pizarrón. Existe otra característica que es también a partir del verbo más un sustantivo. Por ejemplo, tenemos el verbo driving, que es conducir, que es manejar, license, que es un sustantivo. Driving license es licencia de manejar, licencia de conducir. Sustantivo más un verbo. También se forman los compuestos, sustantivos compuestos a través de un sustantivo más un verbo. Dentro de estos podemos decir milkshake. Tenemos un sustantivo que es la leche, milk, y tenemos shake, que es un batido, que es un movimiento, es una batidora en este caso. Ese es un verbo. Los dos forman el sustantivo compuesto milkshake, que se traduce al español como malteada. Tenemos también, se forman los sustantivos compuestos a partir de un sustantivo y también a partir de una preposición. En este caso tenemos una preposición de lugar, que en este caso es on. El primero es un sustantivo, hunger, hunger, es fuerte, intenso, hunger, mientras que on es la preposición de lugar. Obviamente, los dos al unirse, hunger, on, dan como resultado el sustantivo compuesto que se traduce al español como parásito. Vamos a ver otra de las características, otra de las reglas es una preposición más un sustantivo. Tenemos la preposición in que es obviamente del lugar, y tenemos el sustantivo voice. Entonces los dos, al unirse, invoice, se determina como factura. Tenemos el siguiente, también a partir de un adjetivo más un verbo. Entonces, de esa manera, el adjetivo dry se une al verbo cleaning, que es limpieza. Los dos dry cleaning se traducen una sola como limpieza al sectores donde se desarrolla procesos de limpieza. También se los puede estructurar a partir de preposición más un verbo, una preposición más un verbo. Seguimos con la preposición, en este caso la preposición in y el verbo put, que significa ingreso. Entonces los dos, cuando hablamos de input, es entrada. Y esto nosotros hemos visto en las computadoras, hemos visto en los celulares, hemos visto en los televisores inteligentes, en la mayoría de los equipos electrónicos que hoy dice input, output. Input significa entrada, output, vuelta significa salida. Entonces sabemos que ese es un sustantivo compuesto porque está integrado a partir de una preposición y también de un verbo. En este caso tenemos in, que es la preposición, y put, que es el verbo. Entonces aquí tenemos, y los dos al fusionarse significa entrada. Dentro de la clasificación de los sustantivos, nosotros habíamos ya hablado los que son los sustantivos contables y también los que son los sustantivos incontables o no contables. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. En relación a los sustantivos contables es fácil. Los sustantivos contables o contable nouns son aquellos que se pueden contar, suelen definir cosas, materiales o que se pueden tocar o dividir. Por lo tanto, existe su forma en singular y también en plural. A continuación vamos a ver, por ejemplo, los siguientes. Animal es un sustantivo contable, podemos contar a los animales. Ball, pelotas, las pelotas podemos contar. Country, países, a los países igual podemos contar. Door, puertas, puertas podemos contar. Planet, a los planetas del sistema solar que hemos visto ya anteriormente, también las podemos contar. Plant, las plantas, también las podemos contar. School, escuelas, de igual manera. Table, mesa, y window, ventanas, igual las podemos contar. Estos y con muchos más existen una gran variedad en cuanto a los sustantivos contables o a los que nosotros podemos ver. Cuando el sustantivo contable aparece en singular es necesario que esté acompañado de un artículo, de los artículos en general, tanto definido o indefinido, los indefinidos en la forma a y a, y el definido a la forma de, o también por my, es un artículo demostrativo, y también this.
Dentro de esto, tenemos que tener muy en cuenta de que existe una nota que dice, recuerda que a se usa antes de un sustantivo que comienza con una consonante. El artículo a, este de aquí, que significa un una, se traduce al español como un una, este siempre se va a utilizar cuando un sustantivo comience con una consonante. Cuando empiece con una consonante, solo ahí se lo va a poder utilizar. Entonces, por ejemplo, tenemos there is a cat in the kitchen. Un gato está en la cocina. Aquí tenemos antes del sustantivo que es gato, nosotros tenemos el artículo a. Entonces, que dice un gato, there is a cat. Un gato está en la cocina, in the kitchen. Entonces, aquí tenemos el sustantivo, ya sabemos que es cat, que es de quién se está hablando en oración. Recordemos que es facilito. ¿Qué es un sustantivo? Es de la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Lo mismo sucede para el español. En cambio, hemos hablado del artículo a. Veamos que el artículo indefinido tiene dos formas. Tiene a y tiene an. ¿Cuándo se utiliza el artículo an? Se utiliza cuando el sustantivo empieza con ¿qué? Empieza con una vocal. Empieza con una vocal, ahí nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos apple. Apple es manzana y por lo tanto este sustantivo inicia con una vowel, con una vocal y por lo tanto tenemos que utilizar el artículo indefinido an. ¿Qué dice la oración? An apple fell of the tree. Una manzana cayó del árbol. An apple fell. An apple, una manzana, fell, cayó of the tree. Tenemos una preposición de lugar, of, de tree, que cayó del árbol. En cambio, cuando el sustantivo aparece en plural, no es necesario que esté acompañado por a, an, de, my o this. Por ejemplo, dentro de este caso, y ya sabemos aquí que el sustantivo está pluralizado. Estamos hablando ya no solo de un gato, estamos hablando de gatos. There are cats in the kitchen, dice, hay gatos en la cocina. Entonces ahí ya no es necesario que esté precedido de un artículo. Y en este caso tenemos el verbo, la forma presente del verbo to be, en este caso que sirve para los singulares, que es are. Are sirve para los singulares. There are cats in the kitchen. En cuanto a los sustantivos no contables o incontables, por otro lado, los sustantivos no contables o non-countable nouns se refiere a conceptos, sustancias o ideas que no se pueden dividir o también que no se pueden ver. Por ejemplo, time, el tiempo, nosotros no podemos ver el tiempo. Es un concepto indivisible. Sin embargo, tiene medidas para contarlo y esos son sustantivos contables. Por ejemplo, las hours, las horas sí podemos contar, days, los días también podemos contar, years, los años también podemos contar y así, etcétera. Entonces, pero el time como tal, el tiempo, nosotros no podemos determinarlo como tal porque tiene un circuito cíclico. Algunos sustantivos no contables son los siguientes, por ejemplo, currency, una divisa, no le podemos dividir, no la podemos contar. El gas, igual, tanto para español e inglés, la determinación gas, no se le puede el gas contar, no se le puede dividir. Information, la información es infinita, no podemos contar la información. Ese es un sustantivo no contable o no contable noun. Love, el amor, por más que diga que te amo hasta el infinito, imposible saber, imposible contar el amor. Money, el dinero tampoco se puede contar. Music, la música no podemos contar, lo podemos dividir. Power, el poder tampoco. Rice, el arroz. Sugar tampoco. Y el water, el agua, tampoco lo podemos dividir. Y por lo tanto, dentro de inglés se los considera como sustantivos no contables o incontables o uncontable nouns. Esa es la determinación o la traducción de sustantivos no contables. Pasamos al siguiente y último tema que vamos a ver en el desarrollo de esta clase y vamos a ver un poquito más adentrándonos en lo que son los adjetivos, en este caso ya, los adjetivos en inglés. Los adjetivos en inglés, definición, orden, tipos y características, vamos a ver dentro del desarrollo de esta clase. ¿Qué son los adjetivos? En español, los adjetivos son quien califica al sustantivo. Yo puedo decir casa bonita, puedo decir niña bonita, niña inteligente, niño fuerte, hombre
qué sé yo, hombre iracundo, por ejemplo. Entonces, en este caso, el adjetivo que le está haciendo, le está calificando al sustantivo. Los adjetivos son las palabras que califican al sustantivo. En ese sentido, los adjetivos son aquellas palabras que utilizamos para modificar o acompañar al nombre o sustantivo. En general se usan para describir, ampliar, complementar o cuantificar el nombre de la oración. Son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos o propiedades de los sustantivos o nombres o sustantivos a los que acompañan. Palabras que describen a objetos, ideas y personas. Dicho de otras palabras, los adjetivos califican, ya sea en número, en género, en cualidades, al sustantivo. Por ejemplo, vamos a ver los siguientes ejemplos. Tenemos the tall man, el hombre alto, dice. Entonces aquí tenemos tall, es el adjetivo, tall es el adjetivo como tal. Ay, vaya, pues, tall es el adjetivo, man es el sustantivo, le está calificando. ¿Qué está diciendo? The tall man, el hombre alto. Vamos a ver la siguiente. A happy girl. Tenemos aquí el adjetivo happy, que significa, hayamos visto en la sustantivación, happy significa feliz. Y el sustantivo girl, que significa niña, significa señorita. Entonces dice a happy girl, la niña alegre, dice. Tenemos la siguiente, dark street, la calle oscura. En este caso le está determinando dark, le está indicando que está oscuro qué, está oscuro la calle, está determinando el sustantivo calle. Entonces aquí nosotros podemos ver a dark street, que es una calle oscura. Tenemos la siguiente, a Spanish woman, una mujer española. Entonces aquí tenemos Spanish, que es el adjetivo, y woman es el sustantivo del cual está describiendo de dónde es, de qué nacionalidad es. The red ball, la pelota roja, en este caso igual está describiendo la cualidad de qué, de una pelota. Red es el adjetivo, ball es el sustantivo. Vamos al siguiente, the cold winter, el invierno frío. Cold es el adjetivo como tal. Winter es el sustantivo, en este caso es un sustantivo propio porque estoy determinando una etapa del año. Entonces, una estación del año, que es winter, en este caso que es el verano. Tenemos el siguiente de glass table, en este caso glass es el adjetivo que está indicando, en este caso es vidrio o es vaso. En este caso, como estoy hablando de un table, estoy hablando de una mesa que es el sustantivo, un sustantivo común. Entonces aquí está diciendo de glass table, la mesa de vidrio, la mesa de vidrio. Entonces ahí estamos determinando y ahí nosotros podemos ver cuáles son los adjetivos y los sustantivos. Prácticamente, ¿qué están haciendo los sustantivos? Están describiendo al sustantivo, están dándole una cualidad determinada. En cuanto a las características de los adjetivos en inglés, anteceden al sustantivo en la mayoría de los casos. Por ejemplo, de las test update, por ejemplo, tenemos aquí, tenemos de las test update, tenemos an important information. Entonces, ¿qué es lo que dice? Los adjetivos anteceden al sustantivo en la mayoría de los casos. Aquí tenemos important, important es el sustantivo, perdón, es el adjetivo. Las test es igual, es el adjetivo. Tenemos my grandma loves reading. En este caso tenemos un adjetivo posesivo. Está indicando la posesión. Dice my grand loves reading. Mi abuela me ama mucho. Entonces ahí está. Un sustantivo puede funcionar como adjetivo cuando se usa para describir otro nombre. Por ejemplo, tenemos a leather purse, tenemos a department store, tenemos the police office. Ahí tenemos un sustantivo, puede funcionar como también como un adjetivo cuando se usa para describir a otro nombre. En este caso tenemos purse, tenemos store, que es tienda, tenemos office, que es una oficina. Entonces aquí estamos indicando en este caso leather,
Letter es una letra. Department es el departamento, en este caso departamento de venta. Police Office, en este caso Police, determina Office, de qué oficina de qué es, oficina de policía, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Son invariables en género y número también. Por ejemplo, she has funny friends. Estoy hablando de una persona de sexo femenino dentro de la oración. She has funny friends. Dice, ella tiene amigos alegres. Tenemos, he called his grandma yesterday night. Tenemos, you need to blue flowers. Entonces aquí igual tenemos, son sustantivos en género y número. Entonces aquí tenemos funny, has friends, obviamente estoy hablando, dice que son alegres, estoy hablando en plural, que estoy determinando, qué están haciendo. His es, obviamente aquí está en singular, y tenemos two blue flowers, igual estoy hablando en plural, estoy hablando de dos flores de color azul. Entonces estoy pluralizando. Para subrayar o reforzar el significado de los adjetivos utilizamos también very, utilizamos really delante del adjetivo que queremos enfatizar. Por ejemplo, this is a very hot potato. Entonces aquí este very le está dando un carácter más determinante al adjetivo. Está indicándole con mayor intensidad o también esta determinación really, que es un complemento really hot potatoes. Entonces aquí está determinando que las patatas están calientes, están más calientes de lo normal. Igual very hot también está indicando que está muy caliente. Entonces en este caso las patatas están muy calientes. Entonces ahí estamos determinando el very y el really unido al adjetivo para dar más énfasis a una acción que se va a dar. En cuanto a las excepciones de tener en cuenta, los adjetivos pueden ir después del verbo o estar o estado o sensación, como por ejemplo el verbo to be, que sí es ser estar, y habíamos visto que hemos ido conjugando, también to feel, que es sentir, to smell, que es oler, y así otros tipos de sustantivos. Por ejemplo, I feel good this morning. I think go raining. Ahí tenemos esta determinación. Obviamente, good está determinando. Tenemos you look awesome. You look awesome. Are you on a diet? También igual está determinando awesome. Chris didn't come because she's sick. Igual está sick, determinando, en este caso, un adjetivo, obviamente precedido del verbo to be. En este caso, que tenéis la contracción de perdón, de he is. Él es. Entonces aquí está determinado. Italia is beautiful. Italy is beautiful. En este caso, igual tenemos aquí el verbo to be, que es ser o estar. Entonces aquí tenemos también el adjetivo. Está indicando que en este caso, que Italia, ¿qué es? Italia es hermosa, es bella. Tenemos el siguiente que dice, I don't think she sums needs at all. Entonces en este caso, needs obviamente le está dando una determinación más interesante. You look tired. Y la siguiente, the night become dark. La noche está bastante oscura, dice. Está dando una determinación mucho más importante. En algunas expresiones el adjetivo puede aparecer después de un nombre, por ejemplo. The Prince Royal is visiting Oxford today. Dice, el príncipe Royal visitará Oxford hoy día. Entonces dice, entonces, the Prince Royal is visiting Oxford today. Siempre van de acuerdo a la regla ortográfica. Dice que algunas expresiones de adjetivos pueden aparecer después del nombre. En este caso, visiting es el adjetivo de visitar. Tenemos the president-elect made a speech last night. Tenemos el siguiente, he received a court martial the following week. Ahí tenemos igual de court martial, también está determinando qué acción se va desarrollando, obviamente después del nombre. En este caso tenemos el adjetivo following y tenemos luego de president elect,
tenemos made como adjetivos que están determinando la acción que van a realizar estas personas, que son nombres o determinaciones o títulos propios dentro de las actividades. Ciertos adjetivos como involved, present o concerned pueden colocarse antes o después del nombre al que van a modificar, pero su significado será diferente dependiendo la posición o la actividad que se vaya a realizar. Por ejemplo, tenemos en la primera, tenemos I want to see the people involved. Quisiera ver la persona implicada, dice. I want to see the people involved. Pero si yo le cambio la posición, dice, y en la siguiente dice, it was an involved discussion. Dice, la discusión ha sido detallada y compleja. Prácticamente cambió la determinación de este involved como tal en relación a la posición. Y eso va a suscitar en diferentes oraciones que nosotros ya iremos viendo en las siguientes clases. Tenemos también la siguiente que dice, he is a list of the people present at the meeting. Aquí está la lista de las personas presentes en la reunión. He is a list, aquí está la lista of the people, de las personas present, presentes at the meeting, en la reunión. Ahí tenemos la determinación. The present situation is not sustainable. La situación actual no es sostenible. The present situation is not sustainable. La siguiente dice, I need to see the man concerned by this accusation. Necesito ver al hombre al que se refiere esta acusación. Y por último tenemos a concerned father come to see me today. Un padre inquieto me ha venido a ver hoy, dice. A concerned father come to see me today. El orden de los adjetivos en inglés es la última parte que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la oración. En la estructura de la oración siempre van a tener el siguiente orden los adjetivos en inglés. Por ejemplo, en la primera instancia tenemos los quantity, los adjetivos cuantificadores, quantity, opinión en segunda instancia, cuantificadores y obviamente de opinión, size de medidas, age de años, shape de características, color de colores, nationality de nacionalidad y materiales, descripción de materiales. Ese es el orden que nosotros tenemos de los adjetivos en inglés. En ese sentido, y obviamente tienen una pregunta de la tarea, dice, así podemos determinar. One beautiful teeny new white Chinese clay cat. ¿Cuántas formas de sustantivos tiene, de adjetivos tiene el idioma inglés? En total tiene 8. 8 son las formas de adjetivos. En cuanto a los tipos de adjetivos, vamos a ver en inglés, tenemos adjetivos calificativos o cuantitativos. Estos pueden ser, cuando hablamos de adjetivos cualitativos, indicamos si es bueno, si es malo, si de acuerdo a sus cualidades. Por ejemplo, dentro de ellos podemos mencionar good, bad, teen, that, blonde, caring, suitable, smart. Ahí tenemos las determinaciones o las características, los ejemplos en cuanto a los adjetivos calificativos. Los adjetivos cuantitativos o de cantidad, none, some, any, many, little, few, much, en out, y eso ya vamos a ir viendo cómo funcionan cada uno de ellos en las siguientes clases. En cuanto a los adjetivos demostrativos, lo que indican, lo que demuestran, puede ser posición, ubicación, dentro de ellos tenemos this, that, this y those. Esos son los adjetivos demostrativos. Los adjetivos distributivos, each, very, hither, neither. En cuanto a los adjetivos interrogativos, que son la mayoría de los who question o los question word, tenemos was, that, which, where, why, who. A esos igual ya vamos a ir viendo cómo funcionan en las siguientes clases, con una serie de reglas que también vamos a ir analizando. Los adjetivos numéricos o numerales son todos los números desde el 0 hasta el infinito. 1, 2, 3, 4, y también están constituidos los números ordinales que indican orden. First, second, third, half, W. Tenemos los adjetivos posesivos, my, por ejemplo, this my car, este es mi carro, podemos decir con el my.
Tenemos también this, tenemos their, tenemos your y tenemos all. Esos son los adjetivos, obviamente una parte o como ejemplos de los adjetivos posesivos. Esos son los temas que nosotros hemos venido viendo en el desarrollo de la presente clase. En relación hemos ido viendo un poco más amplio, un poco de tareas, un poco de actividades, las cuales vamos viendo y hemos ido viendo y hemos ido analizando en el desarrollo de la presente clase. Estos temas iremos reforzando un poco más ya cuando estemos en clases presenciales y obviamente mandaremos un poco más de ejercicios, los cuales ustedes deben desarrollar para fortalecer estas actividades. De esta manera me despido de todos ustedes. Hemos llegado ya a la parte final. Que tengan un bonito feriado y nos estaremos viendo en nuestra aula en la próxima semana. Señoras y señores, que descansen.